Dicen que algunos perros sienten cosas que los humanos no deberíamos descubrir jamás. Pero en el invierno de 1988, en el pequeño pueblo de San Bartolomé, Argentina, un perro llamado Moro comenzó a señalar algo que nadie quería ver. Todo empezó con un detalle tan extraño que, si no hubiera continuado por semanas, quizá lo habrían ignorado. Moro ladraba todas las noches al mismo árbol del bosque, siempre al exacto minuto en que el reloj de la plaza marcaba las 02:13. No era un ladrido común, era un sonido áspero, desesperado, como si quisiera advertir algo que no podía explicar. Antes de continuar, si te gustan historias reales, perturbadoras y llenas de misterio, te invito a suscribirte al canal y comentar desde dónde nos estás viendo. Aquí contamos casos que jamás deberían haberse olvidado. Ahora volvamos a San Bartolomé, donde todo cambió en una noche helada de junio. La primera persona en notar el comportamiento de Moro fue don Héctor, su dueño. Una madrugada lo escuchó ladrar con tal fuerza que pensó que un animal salvaje había entrado al terreno. Tomó una linterna, salió al frío intenso y siguió los ladridos hasta el borde del bosque. Allí, bajo la luz débil de la luna, vio a Moro parado frente a un árbol enorme, un roble viejo con la corteza gris y varios huecos profundos. El perro no movía la cola, no olfateaba, no se apartaba, solo ladraba una y otra vez, apuntando directamente a la base del tronco, como si hubiese algo enterrado allí. Don Héctor intentó acercarse para ver mejor, pero cuando dio el tercer paso, Moro giró la cabeza y le gruñó por primera vez en 6 años. Un gruñido bajo, como si dijera que allí no era seguro. Aquello dejó a Héctor inquieto. Volvió a casa, pero antes de entrar, miró hacia atrás. El perro continuaba inmóvil, como una estatua viva, encarando el mismo punto del tronco. En la segunda noche Moro repitió todo. Misma hora, mismo lugar, mismo ladrido. En la tercera noche, algunos vecinos oyeron y comenzaron a comentar, y en la sexta madrugada, ya había 4 personas observando de lejos. Lo más extraño era que el ladrido cambiaba conforme alguien intentaba acercarse. Si llegaban a menos de 2 metros del tronco, Moro dejaba de ladrar y comenzaba a llorar, un sonido agudo, casi humano, que hacía que la piel se erizara. Fue en la octava madrugada que algo realmente perturbador sucedió. Mientras Moro ladraba frenéticamente, una ráfaga de viento fuerte cayó sobre el bosque y el tronco del viejo roble gimió como si algo estuviera atrapado dentro de él. Todos oyeron, todos se quedaron inmóviles y por un segundo lo que parecía imposible sucedió. De dentro del tronco vino un sonido débil, apagado, como uñas arañando madera, y entonces 3 golpes lentos, rítmicos, como si respondieran al ladrido del perro. Moro retrocedió un paso, encarando el tronco con el pelo erizado. Aquello no era animal, no era viento, y ciertamente no debería estar allí. La mañana después de aquellos 3 golpes dentro del tronco, todo el pueblo hablaba de lo sucedido. Algunos decían que eran raíces quebrándose, otros juraban haber escuchado algo más, algo que no podía explicarse con ninguna lógica. Pero lo único indiscutible era el comportamiento de Moro, un perro normalmente dócil, que ahora parecía vivir al borde del pánico, como si su vida dependiera de mantenerse cerca del árbol cada madrugada. Don Héctor pasó el día inquieto, incapaz de concentrarse en cualquier cosa. Juraba que dentro de aquel tronco había algo vivo, algo que no debería estar allí. Cuando cayó la noche y la temperatura se desplomó, oyó nuevamente el primer ladrido. Eran exactamente las 02:13. Esta vez decidió no ir solo. Llamó a 2 vecinos, don Próspero y Emilio, hombres acostumbrados al bosque, que no tenían miedo de casi nada.
Los tres caminaron con linternas en manos, atravesaron el campo cubierto de escarcha y entraron entre los árboles oscuros, siguiendo el sonido desesperado de Moro. Cuando llegaron, encontraron al perro en estado de pura tensión, el cuerpo rígido, la cola baja, la cabeza inclinada exactamente en el mismo ángulo de las últimas noches. Pero ahora había algo diferente. La base del tronco estaba marcada, profundas arañaduras como dedos humanos surgían en el contorno de la corteza, descendiendo hasta el suelo. La madera estaba despellejada, astillas esparcidas por el suelo. Don Próspero tocó la superficie y retrocedió de inmediato. Estaba extrañamente caliente, como si alguien hubiera presionado la mano allí segundos antes. Ningún animal haría eso. Ninguno. Emilio, que era el más escéptico de los tres, acercó la linterna al agujero mayor del tronco y miró adentro. El haz de luz iluminó la cavidad hasta donde alcanzaba, revelando apenas oscuridad compacta y la sensación de que el espacio era mucho más profundo de lo que debería ser. Fue entonces que oyó. No golpes, no viento, una respiración lenta, irregular, como la de alguien dormido después de llorar por mucho tiempo, una respiración humana. Emilio retrocedió tan rápido que tropezó en una raíz, cayendo sentado en el suelo congelado. «Hay alguien ahí», murmuró, pero su voz falló completamente. Don Héctor, tomado por una mezcla de miedo y urgencia, dio 2 pasos hacia el tronco y llamó. «¿Hola? ¿Quién está ahí?» El bosque respondió con silencio absoluto. Ni Moro ladraba ahora. Apenas encaraba el tronco, inmóvil, con el pelo erizado. De repente, una nueva marca surgió ante los ojos de los tres, justo en la corteza del tronco, como si uñas invisibles estuvieran arañando desde dentro en ese exacto momento. Primero un trazo, después otro, y otro. Una palabra comenzó a formarse, una palabra escrita lentamente, como si la mano que la escribía estuviera luchando contra algo. «Ayuda». Emilio dejó caer la linterna. Don Próspero maldijo algo que nadie entendió. Y Moro comenzó a aullar, no como un perro, sino como quien está viendo algo que ningún humano debería ver. Cuando finalmente recobraron el sentido, notaron otra cosa aterradora. El suelo alrededor del tronco se estaba hundiendo, como si algo por debajo de la tierra estuviera moviéndose, subiendo, y no estaba subiendo despacio. El temblor del suelo crecía con una lentitud insoportable, como si algo enorme y profundamente enterrado despertara centímetro a centímetro bajo las raíces del roble. Don Héctor retrocedió instintivamente, pero Emilio se quedó paralizado, mirando la tierra moverse como si respirara. La palabra «ayuda» seguía fresca en la corteza, como escrita por una mano que nunca llegó a romper la madera. Moro aullaba sin parar, circulando el tronco en desesperación, como si intentara elegir un punto específico para que alguien comenzara a cavar. Don Próspero finalmente gritó. «No podemos dejar esto así, sea lo que sea, alguien está ahí abajo». A pesar del miedo, los 3 hombres corrieron hasta la casa de Héctor y regresaron con palas viejas, picos y una linterna mayor. Cuando volvieron al bosque, el suelo alrededor del tronco estaba aún más levantado, como hinchado. Era imposible que raíces hicieran aquello. Comenzaron a cavar en la parte donde la tierra estaba más suelta. Cada golpe de la pala parecía más pesado que el anterior, como si el suelo no quisiera ser abierto. Don Héctor cavó el primer hoyo y apenas al inicio encontró algo inesperado. La tierra estaba caliente, no tibia, caliente, como si hubiera brasas enterradas, aunque era una madrugada helada de invierno. Emilio cavó al lado y encontró pedazos de madera vieja, pero no era madera de árbol, era madera trabajada, tablas rotas, mojadas, impregnadas de un olor extraño, ácido, que les hizo arder la garganta.
Don Próspero levantó una de las tablas para examinarla y notó dos agujeros paralelos en la superficie, como si algo hubiera sido amarrado allí hace mucho tiempo. A esta altura, el aullido de Moro paró abruptamente, y eso fue peor que escucharlo. El silencio del perro era como un aviso. Se alejó del grupo, se acostó en el suelo, y comenzó a temblar, mirando fijamente la tierra que los hombres removían. Fue cuando don Héctor golpeó con la pala algo duro, algo que no parecía raíz ni piedra. Se arrodilló, arrojó la tierra con las manos y descubrió una superficie lisa, curva, fría como hielo. Parecía metal, un metal antiguo, oscuro, cubierto de lodo endurecido. «Esto no es natural», murmuró Emilio, limpiando la superficie con un trapo. A medida que removían la tierra, la forma comenzó a quedar clara, una tapa circular, enterrada bajo el tronco de un roble centenario. La tapa tenía marcas de corrosión y rasguños, y en el centro, tres arañazos profundos parecían haber sido hechos desde dentro hacia afuera. Cuando los tres respiraron hondo, a punto de intentar abrir la estructura, algo se movió bajo la tapa. Un golpe seco, directo hacia arriba, que hizo saltar tierra y pequeñas piedras. El impacto fue tan fuerte que la linterna de don Héctor cayó. Moro se levantó de un salto, gruñendo con un miedo visceral, y entonces algo aún más perturbador sucedió. Una segunda palabra comenzó a marcarse en el tronco, al lado de ayuda, escrita lentamente, como si arañada por dedos que no conseguían alcanzar la superficie. «¡Saca!». Don Próspero dejó caer la pala. El aire se volvió pesado y el suelo bajo sus pies volvió a temblar. El temblor bajo los pies se volvió más nítido, más profundo, como si una masa pesada golpeara lentamente desde el subsuelo, empujando contra la tapa metálica enterrada. El roble crujió, las ramas superiores vibraron como si el viento las sacudiera, pero no había viento. Nada se movía en el bosque salvo la tierra. La palabra «saca», recién marcada en el tronco, parecía sangrar tierra húmeda entre las grietas. Don Héctor sintió el estómago caer. Algo quería salir, algo que había esperado demasiado tiempo. Emilio, sudando a pesar del frío cortante, se arrodilló nuevamente junto a la tapa y palpó el contorno con las manos temblorosas. «Hay un marco, es una escotilla», murmuró, como si estuviera describiendo una pesadilla. La tapa no tenía sentido alguno, era antigua, pesada, industrial, y estaba enterrada exactamente bajo un tronco de árbol que debería tener siglos. ¿Cómo alguien habría colocado aquello allí antes de que el árbol creciera? Don Próspero respiró hondo, agarró el pico e intentó meter la punta de metal bajo el borde de la tapa. En el momento en que hizo fuerza, un nuevo golpe vino desde abajo, más fuerte que los anteriores, haciendo vibrar el metal y desplazar la tierra alrededor. Moro ladraba desesperado, pero sin acercarse. Corría en círculos, como si intentara avisarles que estaban tocando lo que no debían. Cuando finalmente lograron levantar la tapa algunos centímetros, un soplo de aire caliente escapó desde adentro, denso, húmedo, con un olor a hierro y podredumbre tan fuerte que Emilio cayó hacia atrás tosiendo. El aire parecía vivo, parecía respirar contra ellos. Don Héctor sostuvo la linterna con la mano temblorosa y apuntó la luz hacia adentro de la abertura. Al principio solo vio vapor y una oscuridad compacta, pero conforme el vapor se disipaba, la luz comenzó a reflejarse en algo abajo, madera y metal entrelazados, como la estructura de una caja antigua, parcialmente deshecha, parcialmente mantenida por cadenas oxidadas. Y entonces, entre las sombras, algo se movió. Una sombra pequeña, encogida, que retrocedió cuando la luz la tocó. Un gemido subió desde la abertura, un lamento tan débil y tan largo que parecía tener la edad del propio suelo. Don Próspero, tomado por un coraje irracional, metió la linterna más profundamente en la abertura
y vio dedos. No una mano entera. Apenas dedos finos, delgados, que se encogían rápidamente hacia adentro de la oscuridad, como si hubieran sido quemados por la luz. «Dios mío, hay alguien ahí abajo», murmuró, pero algo en la forma como los dedos se movían parecía equivocado, muy equivocado. La piel era demasiado pálida, demasiado estirada, como si nunca hubiera tocado la luz. Don Héctor se inclinó más, intentando ver mejor, y en ese instante una voz subió desde la abertura. Una voz ronca, raspada, casi tragada por tierra y tiempo, pronunciando una única palabra con esfuerzo desgarrador. «Frío». Moro comenzó a aullar como si estuviera llorando. El sonido de la criatura se hizo más fuerte, más insistente, como si intentara erguirse. Y entonces, viniendo desde el fondo, algo arañó las paredes de la abertura, subiendo lentamente. Los dedos volvieron a aparecer. Después, el contorno de una mano entera, pero no subía sola. Algo más la empujaba desde abajo, algo que ninguno de ellos quería ver llegar a la superficie. Los dedos que asomaban desde la oscuridad parecían forcejear contra algo, temblando de forma antinatural, como si la criatura, si es que aún era una criatura humana, no tuviera fuerzas para sostenerse, pero tampoco pudiera dejar de intentar subir. Una sensación horrible se apoderó del estómago de don Héctor cuando notó que la mano no avanzaba más, porque algo, allá abajo, la jalaba de vuelta. No era solo alguien intentando salir, era algo intentando retener. Emilio dio un paso atrás, con las manos en la cabeza, balbuceando que necesitaban cerrar la tapa inmediatamente, sellar todo como estaba y avisar al pueblo. Pero don Próspero, tal vez por culpa, tal vez por un instinto humano fundamental, no podía aceptar la idea de enterrar vivo lo que fuera que estuviera allí abajo. «Si hay alguien, tenemos que sacarlo», insistió, aunque su propia voz temblara. Moro, sin embargo, parecía haber entendido algo que los humanos no conseguían. Se colocó frente a la abertura, gruñendo de forma profunda, como si intentara impedir que el grupo acercara las manos. Al mismo tiempo, miraba a don Héctor como si estuviera suplicando para que pararan. El perro sabía que nada allí era normal. La tierra tembló nuevamente, esta vez como un impulso vertical que hizo saltar la tapa metálica algunos milímetros, como si algo estuviera empujando con una fuerza brutal desde el fondo. La mano desapareció en el mismo instante, tragada por la oscuridad, reemplazada por un silencio tan intenso que parecía imposible que minutos antes hubiera cualquier movimiento. Don Héctor, tomado por una mezcla de horror y urgencia, se acercó y apuntó la linterna en la abertura. La luz iluminó apenas vapor y polvo suspendido. Era como si el agujero hubiera respirado. «No podemos dejarlo ahí», murmuró, pero antes de que pudiera terminar la frase, algo resonó allá adentro. No era una voz, no era un golpe, era un llanto agudo, infantil, imposiblemente distante y al mismo tiempo tan cerca que parecía venir desde el fondo de la garganta del propio agujero. Un llanto de niño. Emilio cayó de rodillas, cubriéndose los oídos, mientras don Próspero, movido por un instinto que él mismo jamás sabría explicar, metió el brazo en la abertura intentando agarrar algo, cualquier cosa, cualquier forma que confirmara vida. En el segundo en que su mano atravesó el límite del borde, el llanto cesó. La tierra quedó inmóvil, el aire se volvió pesado, casi sólido, y entonces algo agarró su muñeca, no con fuerza humana, no con tamaño humano. Los dedos eran finos, casi óseos, pero la presión era imposible, aplastante, como si varias manos lo sujetaran al mismo tiempo. Don Próspero gritó, intentando jalar el brazo de vuelta, pero la cosa,
o las cosas lo jalaban hacia abajo con una fuerza que no correspondía con el espacio apretado dentro de la abertura. Don Héctor y Emilio corrieron para ayudarlo, agarrando su cuerpo y jalando desesperadamente. La tapa metálica vibró a su lado, como si fuera inútil ahora intentar cerrarla. Fue entonces que la criatura, o el conjunto de ellas, soltó el brazo de don Próspero tan repentinamente que los tres hombres cayeron hacia atrás. El brazo del hombre estaba marcado con arañazos profundos, paralelos, todos iguales, como dedos idénticos, repetidos varias veces. Demasiados dedos para ser apenas una mano. Moro corrió hacia el grupo, aullando de forma gutural, y desde adentro de la abertura resonó una palabra raspada, ronca, como si miles de voces pequeñas intentaran hablar al mismo tiempo. ¡Saca! El eco de la palabra saca, pronunciada con esa mezcla imposible de miles de voces pequeñas, quedó suspendido en el aire como un veneno frío. Don Próspero retrocedió arrastrando el cuerpo, todavía sosteniéndose el brazo marcado, incapaz de comprender cómo algo tan frágil al tacto podía ejercer una fuerza tan brutal. Don Héctor, pálido, no apartaba la mirada del agujero, y Emilio, que siempre había sido el más escéptico de los tres, ahora rezaba entre dientes, repitiendo palabras desconexas, como si intentara convencerse de que aquello era apenas un delirio. Moro, por otro lado, parecía saber exactamente lo que estaba sucediendo. El perro andaba de un lado a otro, gruñendo bajo, aullando, con la cola encogida y los pelos del lomo completamente erizados. Insistía en colocarse entre los hombres y la abertura, como si supiera que cualquier aproximación significaría algo irreversible. El bosque entero parecía haber cambiado. El aire ya no era apenas frío, estaba pesado, denso, casi demasiado húmedo para una madrugada de invierno. El silencio era tan profundo que ni insectos, ni viento, ni ramas crujían. Era como si todo alrededor estuviera escuchando. Entonces vino la primera señal. La tierra alrededor del tronco se alejó poco a poco, como si estuviera siendo empujada desde adentro, creando pequeñas grietas circulares. La tapa metálica vibró y giró algunos milímetros, aún sin que nadie la tocara. Don Héctor levantó la linterna, ahora con la mano claramente temblando, y apuntó hacia el agujero. El vapor caliente continuaba saliendo, pero ahora había otro detalle. Pequeñas partículas oscuras subían junto con el vapor, partículas que parecían cenizas, o restos de madera antigua deshecha. Cuando la luz atravesó la columna de vapor, algo brilló en el fondo de la abertura, algo que se movió hacia el lado, no mano, no sombra, un ojo pequeño, claro, casi translúcido, que desapareció en el mismo instante en que la luz lo tocó. Emilio cayó de rodillas, balbuceando que aquello no podía ser real, pero don Héctor entendió algo que ninguno de ellos se atrevía a decir. Lo que estaba allá abajo no era una persona atrapada. No había estado pidiendo ayuda, estaba llamándolos, atrayéndolos. «No debemos seguir», murmuró Héctor, pero antes de que pudiera convencer a los demás de retirarse, el suelo entero tembló de nuevo, esta vez con una vibración larga, constante, como si algo gigantesco estuviera deslizándose bajo la tierra. Las raíces del roble estallaron como huesos fracturados. La palabra «ayuda», marcada en la corteza, comenzó a agrietarse como si estuviera abriéndose. Don Próspero intentó levantarse, pero el dolor en el brazo lo hizo caer nuevamente. La marca dejada por la criatura, o por las criaturas, se estaba volviendo más oscura, como si algo en el interior de su piel estuviera esparciéndose. Moro comenzó a ladrar hacia el bosque, no hacia la abertura, como si supiera que el peligro no venía solo desde abajo, que había algo moviéndose alrededor. Entonces, en un instante que pareció cortar el aire, el agujero exhaló un soplo tan fuerte que apagó las linternas de los tres hombres de una sola vez.
El bosque quedó completamente oscuro, y desde adentro de la tierra una tercera palabra comenzó a surgir, arañada lentamente en el tronco, como si dedos invisibles subieran por dentro de él. Abre. La palabra abre, recién marcada en la corteza del roble, parecía pulsar con cada temblor que venía desde el subsuelo, como si la propia madera respirara al ritmo de aquello que se movía debajo. Don Héctor retrocedió con la linterna apagada en la mano, y por un segundo creyó ver cómo la palabra se hundía ligeramente, como si dedos invisibles siguieran escribiendo desde adentro. Emilio intentó encender su linterna otra vez, golpeándola contra la palma, pero las baterías parecían drenadas de forma antinatural. No había viento, no había luna, no había sonido de insectos. El bosque entero se había transformado en una cámara de espera silenciosa. Moro comenzó a caminar en círculos, más rápido esta vez, mirando de un lado a otro, orejas en alto, como si oyera pasos viniendo desde todas direcciones, pasos que ningún humano conseguía oír. Don Próspero, pálido y jadeante, apretaba el brazo herido, donde las marcas se volvían más profundas, casi negras, como si algo hubiera quedado bajo su piel. «Esto no está vivo. Esto no es un ser», murmuró, incapaz de formular la idea completa. Pero no era necesario. Todos sentían que aquello ya no tenía relación con rescate ni con humanidad. Algo en el bosque comenzó a cambiar. Las sombras entre los árboles se alargaron de forma extraña, deformándose como si siguieran un ritmo propio. En la tierra, pequeñas grietas circulares comenzaron a abrirse alrededor de la base del roble, como pétalos oscuros de un organismo respirando. Emilio fue el primero en notar algo nuevo: la temperatura. El aire se volvió tan helado que su aliento creó una niebla espesa, imposible para aquella noche, y entonces oyeron, no desde abajo de la tierra esta vez, sino entre los árboles. El sonido era bajo, repetitivo, casi musical. 3 golpes secos, pausados, como si alguien o algo estuviera respondiendo a lo que había dentro de la abertura. Moro paró de girar y apuntó hacia la oscuridad del bosque, gruñendo como si estuviera encarando una presencia invisible. Don Héctor tragó seco, levantó la linterna e intentó apuntarla hacia las sombras, pero la luz fallaba, titiritando como si hubiera una interferencia alrededor. Los árboles, inmóviles por minutos, comenzaron a producir chasquidos secos, uno a la vez, como si estuvieran siendo forzados a moverse. Y entonces, en el silencio absoluto que siguió, algo caminó. Pasos lentos, arrastrados, viniendo desde la dirección opuesta al agujero, como si algo hubiera emergido en otro punto del bosque. Don Próspero intentó retroceder, pero tropezó en una raíz y cayó sentado en la tierra. Fue entonces que algo absolutamente imposible sucedió. El roble, el viejo tronco que había marcado ayuda, saca y abre, comenzó a hincharse. La madera se expandía hacia afuera, crujiendo como si algo estuviera presionando desde el interior, intentando abrir camino para salir no por el agujero, sino por el propio tronco. La corteza se agrietó, liberando un olor caliente, húmedo, metálico. Del tronco surgió una línea fina de vapor, seguida por un sonido que ninguno de los tres jamás olvidaría. Respiración. Respiración profunda. Respiración enorme. Respiración despierta. Moro retrocedió de repente, pegando el cuerpo al suelo, temblando como si su instinto dijera que algo había finalmente despertado. Y en la oscuridad total del bosque, una cuarta palabra comenzó a aparecer en la corteza, arañada lentamente desde adentro hacia afuera, aún incompleta. S. La letra S, recién formada en la corteza del roble, seguía expandiéndose hacia abajo como si una mano invisible estuviera empujando desde adentro, luchando para terminar una palabra que ninguno de los tres hombres quería leer completamente.
La madera estalló en pequeños fragmentos, liberando un vapor espeso, caliente, con un olor tan fuerte que don Héctor sintió náuseas inmediatas. Era un olor húmedo, casi herrumbre, mezclada con tierra antigua, como si algo estuviera pudriéndose allá adentro, o despertando después de demasiado tiempo enterrado. Moro dio un salto hacia atrás y comenzó a ladrar de forma frenética, pero no hacia el tronco ahora. Ladraba hacia el suelo, como si algo estuviera moviéndose por debajo de la tierra, haciendo vibrar el suelo en ondas que se esparcían por el bosque entero. La temperatura cayó de forma absurda. El aire se volvió tan helado que comenzaron a formarse cristales de hielo en la barba de don Próspero, aunque sus labios estuvieran secos y temblando. Emilio intentó retroceder más algunos pasos, pero la oscuridad del bosque parecía cerrarse detrás de ellos, como si las sombras se juntaran para impedir la huida. Entonces, del agujero bajo el tronco, surgió un sonido que no parecía pertenecer a ningún ser vivo conocido, un arrastre profundo, rítmico, como garras grandes raspando piedra o como una cadena pesada siendo jalada desde adentro hacia afuera. La tapa metálica vibró de nuevo, esta vez con un sonido hueco, como si algo enorme hubiera golpeado en ella desde abajo, con la palma de la mano. Don Héctor tragó seco, sintiendo la garganta arder. «No deberíamos haber abierto esto», murmuró, pero ya no había vuelta atrás. El roble volvió a expandirse, agrietándose de arriba abajo. De la grieta principal algo se movió. Una forma fina, alargada, como un dedo, pero más largo que cualquier dedo humano. La cosa se deslizó hacia afuera despacio, probando el aire, como si buscara temperatura, luz u olor. La piel de aquella extensión era pálida, casi translúcida, marcada por venas oscuras que pulsaban como si transportaran un líquido espeso. La punta de aquel dedo, si es que era un dedo, se curvó hacia arriba y por un segundo parecía olfatear. Cuando la linterna de Emilio falló y emitió un breve destello, la criatura retrocedió de vuelta hacia adentro de la grieta, pero apenas por un instante. Desde adentro del tronco vino una secuencia de sonidos, no palabras, no golpes, sino algo como varias voces infantiles susurrando al mismo tiempo, superpuestas, creando una frase que ninguno de ellos comprendió de inmediato. Pero Moro comprendió. El perro soltó un ladrido desesperado y corrió hacia don Próspero, mordiendo su ropa y jalándolo hacia atrás, como si dijera que debía huir inmediatamente. La tierra alrededor del roble se abrió aún más, creando un círculo irregular que se hundía despacio, como si el suelo estuviera siendo succionado por algo enorme. Y entonces del agujero emergieron no dedos, sino varios filamentos finos, pálidos, temblando como antenas buscando calor. Se erguieron algunos centímetros y después se inclinaron todos en la misma dirección, hacia los tres hombres, como si la cosa supiera exactamente dónde estaban, como si pudiera sentir miedo. Don Próspero intentó correr, pero tropezó. Los filamentos se movieron en su dirección, demasiado rápidos para algo enterrado, y, en el tronco, la palabra finalmente terminó de formarse, arañada con fuerza suficiente para agrietar la madera a la mitad. Sal. La palabra sal, recién formada y todavía vibrando en la corteza del roble partido, no parecía un aviso, parecía una orden. Y fue en ese instante, justo cuando la última letra terminó de hundirse en la madera, que el bosque entero comenzó a emitir un sonido bajo, casi imperceptible al inicio, como un murmullo de viento subterráneo. Pero no había viento. Era el suelo respirando. Los filamentos pálidos que habían emergido de la grieta se erguieron más alto, como si algo gigantesco estuviera subiendo lentamente bajo la tierra y empujando partes de su cuerpo hacia la superficie. Se estiraban y contraían como músculos experimentando la luz por primera vez. Moro ladraba desesperado, pero ya no se acercaba.
Ahora intentaba empujar a los hombres lejos, como si entendiera que quedarse allí era aceptar morir. Don Próspero finalmente logró levantarse, apoyándose en el árbol caído al lado, pero su brazo, marcado por las uñas de la criatura, pulsaba con un dolor ardiente. Las marcas habían cambiado de color otra vez. Ahora eran de un negro profundo, brillante, como tinta fresca. Esto me está quemando por dentro, murmuró, pero ya no había tiempo para examinar nada. El suelo cerca del agujero comenzó a ceder de forma definitiva, como si un gran volumen abajo estuviera moviéndose hacia arriba. De repente, algo empujó la tapa metálica, que se levantó algunos centímetros antes de caer de lado, revelando la profundidad completa de la abertura. Un calor horrible salió de allí, calor que no correspondía con el invierno congelante de aquella madrugada. Don Héctor, tomado por el pánico, apuntó la linterna hacia adentro, pero deseó inmediatamente no haberlo hecho. Allá abajo, algo se movía. Algo enorme, pálido, con múltiples formas que no obedecían la lógica de un único cuerpo. No era un ser atrapado, era un conjunto, formado por partes que se movían en direcciones diferentes, como si aquello hubiera aprendido a existir, dividiéndose y uniéndose repetidamente. Emilio gritó, pero el sonido murió en el aire, apagado por el bosque que parecía absorber cualquier ruido. Los árboles crujieron alrededor, inclinándose no por el viento, sino como si fueran jalados por raíces que se retorcían bajo la tierra. El roble que antes fuera sólido, ahora se partía completamente a la mitad, liberando más filamentos pálidos que se extendían como tentáculos buscando algo familiar. Calor, movimiento, vida. Uno de esos filamentos tocó el tobillo de don Próspero. No agarró, apenas tocó, y eso bastó. El hombre cayó de rodillas instantáneamente, como si su fuerza fuera retirada desde adentro hacia afuera. Soltó un grito que no parecía humano, y Moro corrió hacia él, mordiendo el filamento con fuerza, arrancándolo. El filamento retrocedió, retrayéndose como un nervio vivo corroído por el dolor. Don Héctor jaló a don Próspero por el cuello, arrastrándolo lejos de la abertura, mientras Emilio intentaba mantener distancia, mirando hacia todos lados, porque ahora no era apenas el roble el que se movía. El bosque entero parecía vivo. El suelo pulsó una última vez, fuerte, como un corazón gigantesco latiendo bajo los pies de ellos, y entonces algo comenzó a subir. No partes, no dedos, no filamentos, algo entero, algo que no debería tener tamaño suficiente para caber allí, algo que estaba llegando a la superficie para cumplir la orden que él mismo había escrito: sal. El momento en que aquello comenzó a salir del subsuelo no fue abrupto, sino lento, como si la criatura, o el conjunto que formaba la criatura, se estirara para reconocer un mundo que había olvidado. La tierra se abrió en un círculo perfecto alrededor del roble destrozado, y una masa pálida emergió, no sólida, no definida, como si estuviera compuesta por múltiples partes que se reorganizaban cada segundo. A medida que subía, el aire se volvió tan pesado que el simple acto de respirar parecía equivocado, como si el bosque rechazara la presencia de los hombres allí. Don Héctor retrocedía arrastrando a don Próspero, mientras Emilio, paralizado, observaba a la criatura asumir forma. La parte superior de la masa reveló algo que parecía un rostro, pero rápidamente dejó de parecerlo. No había expresiones, ni ojos definidos, ni boca, apenas cavidades que cambiaban de posición, como si estuvieran intentando imitar lo que recordaban ser una cara humana. Los filamentos que habían emergido antes ahora se movían alrededor de la criatura principal, como nervios expuestos buscando orientación. Cuando la criatura pisó, o algo equivalente a un paso tocó el suelo, el bosque entero pareció estremecerse, como si cientos de raíces vibraran en respuesta al contacto. Moro ladró, no de coraje, sino de puro desespero.
El perro sabía que lo que estaba frente a ellos no era un ser que debiera existir sobre la tierra. La criatura emitió un sonido bajo, profundo, como la suma de cientos de voces infantiles susurrando dentro de un pozo. Don Próspero, febril, murmuraba que la cosa estaba llamando algo mayor, algo que aún no había despertado completamente. Entonces, la criatura giró o reorganizó sus cavidades en dirección a los tres hombres. Los filamentos se erguieron como lanzas, apuntando hacia ellos. Don Héctor intentó correr, pero el suelo bajo sus pies se abrió en pequeñas grietas circulares, obligándolo a desviarse. Emilio, temblando, levantó finalmente la linterna. La luz falló, vaciló, pero iluminó por un instante lo que parecía ser el ojo principal de la criatura. Aquello reaccionó, retrocedió, como si recordara la luz. Don Héctor entendió. ¡La luz! ¡Reacciona a la luz! Emilio encendió su encendedor, la única fuente que restaba, y la pequeña llama fue suficiente para hacer que los filamentos se retrayeran algunos centímetros. Era poco, pero era algo. El grupo se giró para huir, pero en el instante en que dieron el primer paso, la criatura emitió un sonido tan profundo que el suelo tembló como un terremoto. Los árboles se inclinaron, la tierra vibró y el tronco agrietado cayó hacia atrás, liberando más vapor. Moro corrió al frente, guiándolos por el único camino que no se cerraba. Detrás de ellos, los filamentos golpearon el suelo, levantando tierra como látigos. Don Próspero tropezó de nuevo, pero Emilio lo levantó por el brazo bueno, jalándolo con toda la fuerza. Al llegar al claro, finalmente lejos del roble, oyeron el bosque emitir un último sonido. Silencio absoluto, como si todo hubiera retenido la respiración. La criatura no los siguió más allá de la línea de los árboles. Parecía limitada al lugar donde había estado enterrada por décadas o siglos, pero el bosque había cambiado para siempre. Cuando miraron hacia atrás, vieron el roble caído, las grietas en el suelo y el vapor subiendo despacio, como si la tierra intentara cerrarse nuevamente, respirando por cuenta propia. La palabra sal continuaba marcada en el tronco, pero ahora había otra palabra abajo, escrita tan profundamente que parecía cortar la madera. Volveré. Moro aulló hacia el bosque, y los hombres entendieron que aquello no había sido un llamado de socorro, había sido un aviso, y que lo que hubiera despertado allí no había terminado.